parte del programa cedemos el uso de la palabra a la doctora Marta Elisa Nateras González, quien fungirá como moderadora y presentará la semblanza de la conferencista. Bueno, pues vamos a dar inicio con la primera actividad presencial, que es justo la conferencia de la doctora Laura Will Sotero, quien nos hizo el favor de aceptar esta invitación. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de quién es Laura. Permítanme un segundo porque de pronto se me abre. Perdón. Laura Will Sotero es profesora de la Universidad de los Andes, es politóloga, tiene maestría y doctorado en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh. Fue profesora asistente del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales en 2009 y en 2014 pasó a ser profesora asociada. Ha sido editora de la revista Colombia Internacional entre 2010 y 2013, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de 2016 a 2020, directora del Congreso Visible entre 2013 y 2020 y de 2022 a la actualidad, y desde febrero de 2024 es vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de los Andes. A lo largo de su trayectoria ha dado cursos en las áreas de política comparada, política colombiana y métodos de investigaciones en temas relacionados con instituciones políticas, democracia y representación, historia política colombiana, grupos focales y diseño de investigación, entre otras. Su investigación también ha estado relacionada con otros temas, particularmente se ha enfocado en partidos políticos y elecciones en Colombia y otros países. Es un poco de la semblanza de la doctora Laura. Bienvenida, Laura, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y bueno, pues como decía hace un rato, esperemos que sea muy provechoso todos los trabajos que se desarrollen a partir de este momento. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que me voy a parar porque tengo una presentación de PowerPoint como para ir orientando un poquito las palabras que voy a decir, entonces me voy a hacer en el atril. ¿Listo? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo una ponencia que voy presentando mientras voy leyendo también el texto que tengo acá. Les voy a contar un poco qué es lo que voy a hacer, pero voy a empezar con los agradecimientos por esta invitación y bueno, tengo un texto que leeré, pero trataré de ir como espontáneamente presentándoles acá las diapositivas para no aburrirlos con un texto tan largo. Bueno, en primer lugar quiero empezar expresando mi agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y muy especialmente a su presidenta, Marta Elisa Nateras González, por esta invitación tan generosa. Es un honor enorme compartir este espacio en la Universidad de Medellín, que no la conocía y está muy linda, este campus me gusta mucho, y hacerlo en el marco de un congreso que una vez más reafirma la importancia del diálogo académico latinoamericano sobre la integridad electoral. Muchas gracias al señor rector también, doctor Néstor Raúl Posada, a pesar que no está acá, pero tiene a sus representantes acá. También agradezco a todos ustedes, a quienes acompañan este auditorio, colegas, investigadores y investigadoras, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil. Me encanta este espacio, es la segunda vez que participo en él. Participé en 2009 en Salamanca cuando lo organizaron por primera vez por fuera de México. Me llamó mucho la atención la agenda cuando la vi y darme cuenta que muchas de las ponencias son de personas que vienen de México, entonces bienvenidas a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, como le decimos los colombianos. Yo soy de Bogotá, la ciudad de la eterna nevera, porque llueve mucho y hace mucho frío. Entonces, pues es un gusto estar acá con tanta gente que viene de México y pues por supuesto con los compatriotas colombianos y otras personas de otros países de América Latina. Y acá quiero reconocer también el trabajo que
que he venido desarrollando recientemente en la Universidad de los Andes, en Bogotá, junto con dos personas que no están acá, pero que la semana pasada justamente presentamos una ponencia en un congreso que se hizo en la Universidad de los Andes, en el marco de un convenio que tenemos con otras dos universidades de América Latina, que son la Universidad del TEC de Monterrey, justamente, otro país, otra universidad de México con la que trabajamos mucho, y mucho más recientemente a partir de este convenio, el TEC de Monterrey y la Universidad Católica de Chile. Tuvimos un congreso la semana pasada justamente sobre este mismo tema, sobre un tema un poco más amplio, pero dentro del tema amplio hubo ponencias relacionadas con la integridad electoral y la violencia. El tema amplio era inseguridad y violencia en América Latina. Y hubo muchos paneles relacionados con el tema del cual vamos a conversar hoy, de violencia en el contexto de las elecciones de América Latina. Entonces ese congreso me dio a mí la oportunidad de irme preparando para esta ponencia que les voy a presentar en el día de hoy. Entonces estas dos personas que han trabajado conmigo son Sheila Durán y Andrés Manrique. Los dos son politólogos, también politólogos graduados ya de la universidad, y trabajamos con ellos sobre los vínculos entre integridad electoral, violencia política y representación de las mujeres, que es sobre lo que les voy a hablar hoy. Entonces, mi propósito acá no es solamente presentar un caso nacional, les voy a hablar sobre el caso colombiano. Ya a lo largo de estos 3 días, dada la agenda que vi en estos días, pude darme cuenta que la gran mayoría de las ponencias van a ser sobre el caso mexicano, dado que la mayoría de las personas que están acá son de ese país. Entonces yo voy a aprovechar y les voy a hablar un poquito sobre el caso colombiano para que abramos la posibilidad también de la comparación, que me parece que también es muy importante y relevante. Entonces voy a usar el caso colombiano como lente para pensar desafíos comunes que atraviesan a toda América Latina, especialmente en contextos donde la violencia y la desinformación se han convertido en condiciones estructurales del juego electoral. Trato de esto como para pasar ya. Listo. Entonces, ¿por qué hablar de integridad electoral y violencia digital hoy, que es el tema sobre el cual me voy a concentrar cuando les empiezo a hablar de un estudio de caso en profundidad que he venido realizando recientemente, muy recientemente, entré en este campo de la violencia digital con mis co-investigadores? ¿Y por qué hablar de eso hoy? Entonces, América Latina, como todos lo sabemos, atraviesa un momento decisivo. En 2025 hubo o va a haber 4 elecciones presidenciales en Bolivia, Chile, Ecuador y Honduras. Las próximas elecciones en segunda vuelta son las que van a tener lugar el próximo 19 de octubre en Bolivia. Y además de las elecciones presidenciales, hay o ha habido otras elecciones en el hemisferio, como las elecciones intermedias de Argentina, las contiendas regionales de Uruguay, las elecciones locales de México, entre otras. En México también tuvieron elecciones este año por primera vez para elegir jueces, ¿sí? Que fue como una novedad muy interesante. Yo estaba en México ese día y pues me llamó mucho la atención ver que es una novedad como institucional que se hace en este país, sobre el cual seguramente tenemos mucho para aprender, y seguramente ustedes lo dirán, debe haber muchas lecciones para sacar de ese evento. En 2026 habrá elecciones presidenciales en Costa Rica, en Perú, en Colombia y en Brasil. Todos estos procesos ocurren en un entorno caracterizado por una doble tensión. Por un lado, hay marcos normativos progresivos en materia de paridad, transparencia y financiamiento, y por otro, hay una erosión creciente de la confianza política en las instituciones electorales y en la política misma. Acá les muestro una gráfica que sale del Barómetro de las Américas, en donde vemos un poco los diferentes países del mundo. Esta gráfica no es tan reciente, es del año 2021, pero vemos los porcentajes variados de confianza que hay en los diferentes países en las elecciones. Y lo que vemos es que, pues sí, hay mucha variación, pero
No son tan altos los niveles, con excepción de los sospechosos de siempre, que es Uruguay en primer lugar. Y bueno, y ahí hay otros países que también están por encima del 50%, pero la confianza ha disminuido. Si esto lo viéramos hoy, la fuente de información es la POP, que es el observatorio que recoge información a partir de encuestas de opinión pública y muestra datos como, por ejemplo, confianza en instituciones, en este caso es confianza en las elecciones. Si le pusiéramos la lupa hoy, probablemente esos porcentajes quizás han bajado un poco. Entonces, la satisfacción, sí, entonces según el barómetro de las Américas, que es menos de la mitad de la población confía en las elecciones en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Y la satisfacción de la democracia tiene una asociación positiva con las percepciones de integridad electoral. Entonces, en la medida en que los ciudadanos perciban que las elecciones, la organización que gira en torno a las elecciones funciona y es eficiente, la confianza aumenta en esas percepciones de sus ciudadanos. En las últimas décadas la región ha avanzado como pocas en términos de igualdad formal. Como ya lo dije antes, las leyes de cuotas y paridad, la profesionalización de organismos electorales y la incorporación de tecnología han elevado los estándares institucionales, pero esos avances a la vez coexisten, todos lo sabemos, con dinámicas persistentes de exclusión, de clientelismo, de desinformación y de violencia que afectan con especial intensidad a las mujeres en política. Y es en las mujeres en las que yo me voy a centrar el día de hoy. La violencia... Bueno, entonces, la violencia en sus formas, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que nos preocupa a todos, mucho en América Latina. Ya sabemos que ha habido muchos avances normativos, como ya lo dije previamente, pero no obstante, sigue habiendo muchas limitaciones para que las mujeres participen libremente en las competencias electorales. La violencia en sus formas física, simbólica y ahora digital no es una anomalía del proceso electoral latinoamericano. Es parte del contexto estructural en que se ejerce la competencia democrática. Y por eso, hablar de integridad electoral en América Latina hoy exige ir más allá de la jornada de votación. Implica observar todo el ciclo electoral, que incluye la inscripción de candidaturas, la campaña, la financiación, la resolución de disputas y ahora la interacción digital. Como que quienes hemos estudiado el tema de las elecciones, normalmente nos enfocamos en el día de las elecciones y vemos cuáles son los resultados que nos ofrecen las instituciones pues en el caso de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las instituciones pares en los otros países. Vemos los resultados, entendemos cómo fue la competencia, describimos el sistema de partidos, analizamos la configuración del poder partidista, pero quizás no nos centramos tanto en todos esos pasos que son necesarios a la hora de tener en cuenta a la hora de hablar de integridad electoral. Entonces eso me parece que habrá una agenda de investigación muy interesante y que muchas ponencias se van a centrar en esto, van a definir el concepto probablemente o van a hablar de diferentes momentos de lo que ocurre durante las fases distintas de la integridad electoral. Y en cada una de estas fases, que es lo que les voy a mostrar ahorita en el argumento que desarrollamos con mis coautores, se reproducen desigualdades de género. Entonces, a medida que van ocurriendo cosas a lo largo de un ciclo que implica todo el tema de la integridad electoral, empezamos a ver cómo hay pasos que reproducen la desigualdad contra las mujeres. Entonces, me voy a centrar ahora en el caso colombiano. Que es un país que combina un marco jurídico robusto con profundas instituciones en su aplicación. Ya lo mencionó Marta hace un rato, pues en Colombia se aprobó en 1991 una nueva constitución, pues que ya no es nueva, ya tiene más de 30 y tantos años, pero allí se establecieron principios importantes que han marcado una trayectoria a lo largo de los últimos 30 años de pluralismo, de participación ciudadana y de autonomía institucional. La Constitución Política de Colombia es reconocida como una constitución de derechos, sobre todo de derechos progresivos, además, como que poco a poco se han venido
profundizando esos derechos para los diferentes sectores de la población. Muchas de las minorías han tenido más garantías de las que tenían previamente y participan en política, incluyendo las mujeres. Relacionado con las mujeres, contamos con leyes claves de cuotas. La ley 1475 del 2011 introdujo la cuota de género del 30% en los partidos, en las listas de los partidos, pues están obligados a presentar mínimo ese porcentaje. Y además de eso, hay otras leyes, una muy reciente, que es la ley 2453 del 2025, que incentivó la violencia política, reconoció la violencia política contra las mujeres, incluida la digital. Es una ley muy reciente, sancionada por el presidente después de que fue aprobada en el Congreso de la República, y lo que pretende es eso, ¿no? Como proteger a las mujeres de la violencia que puedan sufrir en temas digitales. Previo a esta ley había otra ley que era más general sobre la violencia política en general. Sin embargo, lo que encontramos en la investigación que hemos venido haciendo es que la igualdad formal no se traduce en igualdad sustantiva. Creo que esto no es novedoso en el caso colombiano, me imagino que esto es algo que también se repite en otros países de la región. La brecha se explica por una cadena de 5 mecanismos causales concatenados que filtran los efectos de las reformas, que es lo que les voy a presentar ahora en un momento. ¿Esto ya había pasado? Creo que sí. Sí, listo. Bueno, entonces acá lo que estamos tratando de responder es a una pregunta de investigación que nos da la posibilidad de entender todo el ciclo electoral de la integridad electoral, y haciendo la pregunta de qué dinámicas de interacción entre actores del ecosistema electoral explican la persistente brecha entre el marco normativo de participación política de las mujeres y su representación efectiva en Colombia. Y una aclaración muy rápida, muy breve: violencia es entendida acá como aquellas agresiones basadas en el género cuyo objetivo es desincentivar, dificultar o impedir el ejercicio de la participación política de las mujeres, así como de sus familiares o personas cercanas. Entonces, hecha esta aclaración y formulada la pregunta de investigación, antes de presentarles el argumento general, se me pasó. Sí, bueno, no, acá, el argumento. Les voy a presentar entonces el argumento. A medida que yo voy contándoles acá lo que estoy leyendo en el trabajo, pueden ir mirando esto como para que vayan registrando los diferentes mecanismos. Entonces, como ya lo dije antes, hay una cadena de mecanismos, 5 causales concatenados, que filtran los efectos de las reformas y pues hacen que se explique que las reformas que se han hecho, las normas que se han aprobado, tengan limitaciones en el momento de su aplicación. Estas son algunas razones, obviamente hay otras. Entonces, el primer mecanismo es la dilución institucional del mandato normativo. Entonces, las reglas electorales específicas median los efectos de las cuotas cuando operan en sistemas con listas abiertas. El voto preferente permite al electorado reordenar candidaturas anulando ubicaciones estratégicas. Eso es lo que pasa en Colombia. Si además faltan mandatos de posición robustos, los partidos cumplen formalmente poniendo mujeres en lugares que satisfacen el porcentaje requerido, pero tienen baja probabilidad de traducirse en escaños. Además, la magnitud del distrito y la fragmentación partidista extrema añaden complejidad, dificultando la fiscalización efectiva. El resultado es que las mujeres acceden formalmente a candidaturas, pero en posiciones estructuralmente inviables. Eso es una primera condición. Después, este primer filtro alimenta el segundo mecanismo, que es la discriminación material en el acceso a recursos. Los partidos políticos actúan como gatekeepers que controlan el financiamiento, las redes de reclutamiento y la ubicación estratégica de las mujeres en las listas. Cuando los reguladores electorales están politizados o capturados, carecen de incentivos para sancionar infracciones sutiles en distribución de recursos. La lentitud en fiscalizar el financiamiento irregular perpetúa asimetrías sin consecuencias. Los candidatos compiten entonces con menos recursos financieros, en este caso las candidatas, menor respaldo organizacional y con una reducida visibilidad mediática.
aunque formalmente habilitadas, están materialmente desfavorecidas las mujeres en este segundo mecanismo. El tercer mecanismo es la violencia política de género como selector adverso. Entonces, esta violencia opera en dos dimensiones. Una es la física territorial, que genera disuasión anticipada en potenciales candidatas que observan amenazas y agresiones con costos psicológicos desproporcionados. Y la otra es la digital, que amplifica formas específicas basadas en estereotipos misóginos, sexualización, cuestionamiento de capacidad, ridiculización, que difieren cualitativamente de la crítica política hacia los hombres. Factores interseccionales intensifican estos ataques mientras actores coordinados catalizan oleadas masivas. Entonces la teoría sobre costos de participación predice que cuando un grupo enfrenta cargas extraordinarias sin compensaciones, operará la autoselección negativa. Quienes carecen de redes de protección se retirarán, mientras que las que persisten enfrentarán desgaste que debilita su capacidad competitiva. Entonces, ese tercer mecanismo de la violencia política de género como selector adverso, pues también va explicando un poco esta imposibilidad de que las mujeres gocen de la igualdad que la ley supuestamente promueve. El cuarto mecanismo es la impunidad institucional que retroalimenta la violencia. Cuando existen leyes contra violencia política, pero persiste una brecha de implementación por ausencia de recursos presupuestales, por protocolos específicos y voluntad política, se genera un equilibrio perverso. La falta de sanciones comunica a agresores que los costos de agredir son bajos, mientras a víctimas les señala que denunciar es inútil. La difusión de responsabilidad entre múltiples instituciones sin coordinación efectiva naturaliza la violencia como práctica estructural. Las candidatas enfrentan entonces un dilema: reducir visibilidad para protegerse, perdiendo competitividad, o denunciar y exponerse más sin protección efectiva. Y finalmente, el último mecanismo, el quinto y último, es la erosión digital de legitimidad, que es una práctica que es más reciente, dado el acceso a todas las redes digitales a las cuales están ahora expuestas las mujeres y los hombres también, todos los candidatos, pero en este caso, con la participación de las mujeres, lo que vemos también es que este mecanismo también erode o también causa un poco esta dificultad por participar en condiciones iguales. Los algoritmos optimizados para el engagement premian el contenido emocional y polarizante, generando ventaja estructural para mensajes negativos. La desinformación explota prejuicios preexistentes sobre género, circulando en circuitos híbridos donde tiene ventaja de velocidad sobre los desmentidos, de los fake news y de todo esto. El contenido impostor, las noticias falsas de género y narrativas de legitimidad erosionan la percepción de candidatas que ya sobrevivieron filtros anteriores. Incluso desmentida, la desinformación deja residuos de duda que afectan decisiones electorales. Entonces, la brecha persistente resulta de esa concatenación. Las candidatas acceden formalmente, pero sin recursos, enfrentan violencia, carecen de protección institucional y su legitimidad es erosionada digitalmente. Cada mecanismo es necesario, pero no suficiente. Su poder explicativo radica en la secuencia. Cerrar la brecha requiere intervención simultánea en los 5 niveles, desmantelando conjuntamente esta cadena causal para que las reglas formales se traduzcan en igualdad sustantiva. Entonces, en síntesis, la secuencia es acumulativa. Cada mecanismo refuerza el siguiente y juntos explican por qué el marco normativo colombiano, y veremos, ustedes lo pensarán para otros casos de América Latina, si también por extensión pues esto se da en los otros casos, y esto produce avances parciales, pero no transformaciones estructurales. Entonces, un poco lo que hicimos a partir de este argumento teórico que planteamos fue, pues, primero que todo, pensar en el diseño metodológico, la investigación que hemos venido avanzando, adoptando. Por ahora esto es muy primeros pasos lo que hemos dado hasta el momento, pero ya hemos logrado acumular bastante información con un enfoque cualitativo
que ha estado orientado a describir y comprender el ciclo de integridad electoral en Colombia y las condiciones institucionales y políticas que inciden en la participación de las mujeres en la política. Entonces, el objetivo inicial ha sido ofrecer una caracterización del proceso electoral en sus distintas fases, así como de los actores e instituciones que intervienen en él, autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación y candidatos. Entonces, para poder hacer esto, hemos acudido a fuentes secundarias, incluyendo normativa electoral, literatura académica, prensa especializada y también informes institucionales y de observación electoral. Y eso nos ha permitido como reconstruir el marco legal vigente, los antecedentes empíricos sobre representación política de las mujeres y garantías de integridad electoral en Colombia. Y con base en ese diagnóstico, desarrollamos una fase de recolección de información primaria mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Entonces hemos entrevistado a agentes del Estado, funcionarios de alto nivel, de instituciones como lo son la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General y la Contraloría General, que son los organismos institucionales que giran en torno a este tema de la integridad electoral, pero también representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Ya lo mencionaron antes, la Misión de Observación Electoral o Transparencia por Colombia, la Fundación Carisma. Y finalmente, pues, la fuente de información que ha sido más importante para tratar de hacer este seguimiento a este mecanismo que les estaba presentando son las mujeres congresistas pertenecientes a diferentes partidos y regiones del país. Entonces hemos podido hacer entrevistas individuales a muchas mujeres en el Congreso de la República de Colombia, tanto senadoras como representantes a la Cámara, en entrevistas individuales, pero también en grupos focales, que nos han dejado ver que sin duda este es un tema, el de la violencia digital, pero el de la violencia política más extendidamente, convoca a todas las mujeres porque a todas les ocurre, ¿no? Como que es un fenómeno que atraviesa a las diferentes mujeres. Entonces, a partir de los testimonios de ellas y de todos los otros actores que les mencioné, ha sido posible reconstruir cómo las normas, las prácticas institucionales, los patrones de financiación, la violencia política y digital y la desinformación interactúan para configurar un entorno desigual de participación. Estos hallazgos empíricos motivaron la adopción de un diseño de rastreo de procesos. No me voy a detener tanto en esto, como ya lo dije antes, lo que hicimos acá fue un análisis de carácter cualitativo en donde pudimos reconstruir todos estos procesos que son secuenciales según los mecanismos que les conté previamente, y toda esta información pues ha sido triangulada con fuentes oficiales que nos permiten como confirmar o complementar la información que las mujeres, que son nuestra fuente primaria de información, nos han venido dando. Entonces me voy a ir a los hallazgos. Y acá en los hallazgos, bueno, acá hay unas cajitas, ustedes ven ahí citas entre comillas, que son citas que extraímos de las entrevistas. Voy a leer acá un texto donde voy a citar a las mujeres que nos hablaron acá para ilustrar mucho de lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces, en primer lugar, la investigación evidencia que pese a contar con un entramado normativo progresivo que incluye la Ley 1475 del 2011 sobre cuotas de género y la Ley 2453 del 2025 sobre violencia política contra las mujeres y violencia digital específicamente, la implementación efectiva de estas normas ha sido débil y fragmentada. Las entrevistas con funcionarios de instituciones electorales y de control revelaron que aunque las normas se invocan con frecuencia, su aplicación real depende de voluntades políticas fluctuantes y de capacidades institucionales limitadas. En particular, la politización del Consejo Nacional Electoral y su limitada independencia fueron señaladas como obstáculos estructurales. Y acá empiezo a citar. Entonces, un experto de la sociedad civil señaló que, abro comillas, los magistrados del CNE responden a los mismos partidos que deben supervisar. Eso desdibuja cualquier pretensión de imparcialidad. Esta percepción fue reiterada por varias mujeres congresistas, quienes destacaron la falta de seguimiento a las infracciones relacionadas con la cuota de género y la ausencia de sanciones efectivas frente a los partidos que incumplen los mandatos de inclusión.
Asimismo, la información recabada muestra que la coordinación interinstitucional es débil. Aunque la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría tienen competencias complementarias en materia electoral, no existen protocolos conjuntos para monitorear el cumplimiento de las cuotas o la atención de casos de violencia política. Según una representante de la misión de observación electoral, abro comillas, cada entidad hace lo suyo, pero no hay un sistema de alertas o seguimiento entre ellas. El resultado es que la responsabilidad se diluye y nada cambia. Cierro comillas. La Ley 2453 del 2025, reconocida por su valor simbólico al tipificar la violencia política de género, se enfrenta a los mismos problemas estructurales. Falta de presupuesto, ausencia de protocolos operativos y escasa formación de personal encargado de implementarla. Las entrevistadas coincidieron en que, abro comillas, las leyes existen en el papel, pero no se traducen en protección real, lo que refuerza la percepción de que las reformas normativas producen cumplimientos formales sin efectos sustantivos. Estos hallazgos ilustran el mecanismo de dilución institucional descrito en el argumento teórico. Las normas de inclusión son absorbidas por un entorno institucional politizado, fragmentado y con baja capacidad sancionatoria, lo que permite que la igualdad formal coexista con desigualdades materiales persistentes. En otras palabras, las reformas no son inexistentes, sino que pierden potencia al atravesar un sistema institucional que cumple sin transformar. En segundo lugar, las mujeres congresistas entrevistadas coincidieron en que, además de la violencia proveniente de opositores y de las redes sociales, también debieron enfrentarla dentro de los propios partidos. Varias relataron que fueron excluidas de reuniones estratégicas y relegadas en la distribución de recursos de campaña. Una de ellas señaló, abro comillas, me sacaban de las reuniones importantes, no me invitaban a negociar y luego decían que yo no tenía la experiencia para opinar. Otra comentó, abro comillas, en la distribución de recursos de campaña siempre quedaba relegada. Lo decidían entre ellos y cuando pedía explicaciones me tachaban de conflictivo. Estas experiencias reflejan cómo la violencia intrapartidista opera como un mecanismo de control y disciplinamiento político. La violencia también provino de otras mujeres en espacios políticos, lo que las entrevistadas describieron como particularmente doloroso. Algunas narraron episodios de hostilidad y competencia desleal, como acusaciones públicas en redes sociales o bloqueos en escenarios legislativos. Una de ellas expresó, abro comillas, las críticas más duras vinieron de otra mujer que me acusó en redes de no representar a nadie, solo para debilitarme frente al electorado. Esto muestra que la violencia intragénero refuerza el aislamiento y debilita las posibilidades de generar solidaridad entre mujeres. En conjunto, la violencia intrapartido e intragénero reproduce jerarquías de poder que ya atraviesan el sistema político, pero además erosiona los vínculos que podrían fortalecer la participación femenina en condiciones de igualdad. Como lo expresó una congresista, abro comillas, esperaba solidaridad de mis compañeras, pero lo que encontré fue indiferencia. Esto te deja más sola en un ambiente que ya de por sí es hostil. Este panorama refleja que la violencia política de género no solo se manifiesta en la confrontación con adversarios, sino también en dinámicas internas que consolidan la exclusión y limitan las alianzas entre mujeres en la política. Estos hallazgos ilustran cómo las barreras internas en los partidos refuerzan las asimetrías materiales y simbólicas que este mecanismo identifica. En tercer lugar, como se planteó en el mecanismo 3, las mujeres enfrentan costos diferenciales que actúan como filtros de autoexclusión y desgaste competitivo. Los testimonios recogidos demuestran que los ataques digitales contra las mujeres en política se fundamentan en sesgos de género que buscan minar su legitimidad como actores públicos. A diferencia de la crítica política dirigida a sus pares hombres, ellas son objeto de acoso persistente, insultos sexistas y difamaciones sobre su vida privada. Una congresista señaló, abro comillas, los mensajes siempre van hacia lo mismo, que si estoy aquí es porque le debo favores sexuales a alguien, nunca cuestionan mis propuestas. Otra agregó, no importa de qué hable, siempre terminan diciendo que soy una bruja histérica o una vieja loca. Estas expresiones muestran cómo el ataque digital
recurre a estereotipos misóginos que buscan deslegitimarlas no en función de sus ideas, sino de su condición de mujeres. Las amenazas constituyen una de las manifestaciones más graves. Varias entrevistadas relataron haber recibido advertencias de muerte o violencia sexual acompañadas de imágenes explícitas de armas o cuerpos mutilados. Estas experiencias generan un clima de miedo constante que trasciende lo virtual y obliga a muchas a solicitar medidas de seguridad física, aun cuando las agresiones se originan en entornos digitales. La violencia digital también se expresa a través de la ridiculización pública y la desinformación con sesgo de género que trivializa o manipula las intervenciones de las mujeres para socavar su credibilidad. Una entrevistada narró, abro comillas, circularon un video editado donde parecía que me burlaba de las víctimas cuando en realidad era una intervención seria. Otra agregó, me hicieron memes falsos con mi casa puesta en cuerpos desnudos para que la gente creyera que esas fotos que eran fotos reales. Estos montajes y campañas de desprestigio, lejos de ser incidentes aislados, forman parte de una estrategia más amplia que busca reducirlas a objetos de burla y sospecha. Las entrevistadas señalaron que los principales agresores en el ámbito digital son las bodegas organizadas conformadas por grupos de cuentas coordinadas que replican mensajes ofensivos y hashtags para amplificar ataques masivos, generando la percepción de un consenso social en contra de las mujeres en política. A estas se suman bots y cuentas anónimas creadas únicamente para hostigar y difundir desinformación, lo que refuerza la sensación de indefensión al no tener un rostro concreto contra el cual responder. Sin embargo, las agresiones más dañinas provienen de figuras públicas y actores políticos con capacidad de influencia, cuyos comentarios despectivos habilitan y catalizan nuevas oleadas de violencia digital. De esta manera, la articulación entre actores anónimos y líderes visibles evidencia el carácter estructural y legitimador de estas prácticas de hostigamiento. Adicionalmente, las entrevistas evidenciaron que la violencia digital no se distribuye de manera homogénea. Se intensifica cuando las mujeres encarnan múltiples identidades sociales como la raza, étnica y clase social. En particular, las mujeres afrodescendientes señalaron que recibían insultos que combinaban racismo y sexismo. Una de ellas relató, abro comillas, me han dicho por las redes que me quite el turbante que no me deja pensar. Estas experiencias coinciden con lo documentado en la campaña presidencial de 2022 en Colombia, donde las agresiones contra Francia Márquez revelaron cómo el racismo amplifica las formas de violencia de género. La edad es otro factor señalado. Las mujeres jóvenes fueron blanco de burlas que cuestionaban su capacidad y legitimidad para ocupar cargos de elección popular. Una congresista narró, abro comillas, me decían que estaba ahí solo por bonita, no por lo que pensaba. En contraste, las mujeres adultas mayores fueron atacadas con expresiones despectivas sobre su edad, como relató una de ellas. Abro comillas, me gritaban, vieja cacreca, váyase a criar nietos, le decían en cada publicación que hacía. Estos testimonios muestran cómo, en ambos extremos de la edad, la violencia digital refuerza estereotipos que deslegitiman la presencia femenina en la política. Las diferencias de clase social y origen territorial también moldean las formas de los ataques. Mujeres provenientes de sectores populares escribieron agresiones con un tono más crudo y denigrante. Una de ellas recordó, abro comillas, los insultos eran más fuertes, más soeces, me trataban como si no mereciera estar en este lugar. En cambio, las mujeres de élites políticas fueron atacadas mediante estigmatizaciones ligadas a sus familias o filiaciones ideológicas, como explicó otra entrevistada. Abro comillas. A nosotras nos dicen que solo estamos porque somos hijas o esposas de alguien. Nunca reconocen nuestro trabajo propio. Estas narrativas ponen de relieve cómo los marcadores de clase y territorio reproducen desigualdades históricas en los escenarios digitales. Finalmente, las mujeres que defienden agendas feministas de paz o de derechos humanos relataron que las agresiones eran hostiles. Una entrevistada dijo, abro comillas, cada vez que hablo de paz me llueven insultos de guerrillera y traidora. Otra agregó, si hablas de feminismo te atacan con rabia como si fuera un pecado. Incluso las mujeres conservadoras enfrentaron
Ataques cuando se pronunciaron en debates sobre moralidad o seguridad, como expresó una congresista, abro comillas, me decían asesina Paraca por defender la línea de mi partido. Estos ejemplos reflejan cómo la violencia digital se adapta al tipo de agenda que promueve cada mujer, castigando cualquier forma de participación que desafíe los marcos tradicionales de poder. En cuarto lugar, las entrevistadas fueron enfáticas en señalar que las instituciones encargadas en atender la violencia política digital ofrecen respuestas insuficientes y poco efectivas. Sobre la Fiscalía, una congresista comentó, abro comillas, las denuncias que ponemos se quedan ahí, nunca pasa nada, es como hablarle a una pared. Respecto a la Unidad Nacional de Protección, varios coincidieron en que sus esquemas no consideran la especificidad de las agresiones digitales. Abro comillas, nos mandan escoltas, pero eso no evita que en redes nos sigan atacando a nosotras y a nuestras familias. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, señalaron que aunque ha impulsado cartillas y espacios de sensibilización, en la práctica no hay sanciones claras para los partidos. Abro comillas, el CNE organiza foros, pero cuando un compañero de partido me ataca, no hacen nada. Estos relatos reflejan una profunda desconfianza hacia las instituciones percibidas como incapaces de garantizar protección real frente a las violencias digitales. Las críticas también se extendieron hacia los ministerios. Sobre el Ministerio del Interior, varias entrevistadas señalaron que su papel ha sido meramente declaratorio. Ellos sacan comunicados, pero no hay acciones concretas para protegernos. En el caso del Ministerio de Justicia se mencionó la ausencia de protocolos claros que garanticen una atención especializada. Abro comillas, hablan de acceso a la justicia, pero en lo digital no hay rutas ni funcionarios formados para atendernos. Finalmente, el Ministerio de Igualdad y la Equidad, creado en 2023 con la misión de liderar la política pública de género, también fue objeto de cuestionamientos. Abro comillas, no hemos visto presencia del Ministerio de la Igualdad, no nos acompaña en el territorio, estamos solas. En conjunto, estas percepciones muestran que pese a contar con un marco normativo robusto, las instituciones colombianas aún responden de manera fragmentada, reactiva y sin enfoque de género. La brecha entre las obligaciones legales y las experiencias de las mujeres refuerza la percepción de desprotección e impunidad, dejando la carga de enfrentar violencia en manos de las víctimas y sus redes de apoyo más cercanos. En relación con la Ley 2453 del 2025 sobre violencia digital contra las mujeres reconocieron su valor simbólico, pero criticaron su falta de implementación efectiva. Una entrevistada señaló, abro comillas, es una ley de biblioteca, porque está escrita pero no se ve en la práctica. Varias insistieron en que la norma carece de presupuesto y protocolos claros de atención. No hay rutas, no hay acompañamiento psicológico ni digital, todo queda en el papel, dice otra. Además, enfatizaron que los partidos políticos a quienes la ley obliga a ajustar sus estatutos no han avanzado en su cumplimiento. Ningún partido ha cambiado nada, siguen siendo cómplices del silencio. En conjunto, estos testimonios muestran que, pese al avance normativo, la ausencia de mecanismos de implementación deja a las mujeres expuestas y desincentiva la denuncia, pues perciben que no habrá resultados concretos ni respaldo institucional. Finalmente, los hallazgos del estudio muestran que la desinformación y el hostigamiento digital se han convertido en factores estructurales que erosionan la legitimidad de la política de las mujeres y distorsionan las condiciones de competencia democrática. A partir del análisis del ecosistema digital electoral, entrevistados documentaron cómo las bodegas políticas y redes coordinadas de cuentas anónimas actúan como reproductores de mensajes misóginos y campañas de desprestigio. Estas estrategias buscan instalar narrativas que cuestionan la capacidad, moralidad o independencia de las mujeres en política, recurriendo a montajes visuales o titulares manipulados. En las entrevistas con expertos en tecnología y organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Carisma y Transparencia por Colombia, se advirtió que la estructura algorítmica de las plataformas digitales amplifica el contenido emocional y polarizante, generando una ventaja estructural para la desinformación con sesgo de género. Según una de las expertas entrevistadas, abro comillas, las redes sociales premian el escándalo y el odio. Eso deja a las mujeres más expuestas porque el ataque misógino genera más clics que cualquier propuesta seria. La respuesta institucional frente a estas dinámicas ha sido limitada y fragmentada. Ni la Registraduría ni el Consejo Nacional Electoral
Cuentan con unidades especializadas en monitoreo digital con verificación de campañas coordinadas de desinformación. La ausencia de una regulación efectiva sobre plataformas digitales y la falta de coordinación entre autoridades electorales, el Ministerio TIC y la Fiscalía, deja un vacío de responsabilidad que agrava el problema. Como señaló una representante de la sociedad civil, abro comillas, cuando una candidata es atacada con desinformación, nadie se declara competente. La responsabilidad se diluye entre instituciones que no tienen herramientas digitales ni protocolos de reacción. Además, se pudo ver que los ataques digitales no son espontáneos, sino organizados y sincronizados con los momentos más visibles de la actividad política femenina, por ejemplo, debates legislativos o campañas electorales. Estos ataques generan un efecto reputacional acumulativo. Incluso después de ser desmentidas, las narrativas falsas dejan un residuo de sospecha que afecta la credibilidad pública de las mujeres. Este patrón confirma el mecanismo teórico planteado. La erosión digital de la legitimidad opera como un último eslabón de la cadena causal, amplificando los efectos de la violencia política y consolidando la desigualdad en el acceso al poder. Hay una secuencia de la evidencia anterior nos permite pensar que el mecanismo causal planteado tiene sentido. Hay una secuencia de mecanismos que es acumulativa y cada uno de ellos refuerza el siguiente. Estos mecanismos causales explican por qué el marco normativo colombiano y por extensión, quizás los marcos latinoamericanos, producen avances parciales pero no transformaciones estructurales. Bueno, esto ya lo dije, creo. La igualdad formal en el marco normativo colombiano no se traduce en igualdad sustantiva debido a esta secuencia de filtraciones institucionales, materiales y simbólicas que al articularse desde la débil implementación de las normas hasta la violencia política y digital perpetúan la brecha entre la inclusión declarada y la representación efectiva de las mujeres. Desde un enfoque procedural de integridad electoral, sostenemos que la igualdad sustantiva requiere garantías a lo largo de todo el ciclo, no solamente en las reglas de entrada, que es con lo que probablemente se avanza, pero en lo que se estanca, dado que no se atacan todos estos problemas que ya les mencioné. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos revelan todas estas voces de las citas que les acabo de leer? Que hay testimonios que coinciden, ¿no? Hay una violencia política estructural y digital, que es lo que también fue interesante ver cuando realizamos estos grupos focales, en donde había mujeres de todas las ideologías, de todos los partidos, pero atravesadas por un tema que les afecta a todas, que tiene que ver con esto de la violencia estructural, política estructural y ahora la digital. Hay impunidad y falta de coordinación institucional, lo cual pues no resuelve el problema, sino que probablemente lo agrava o no permite que se avance con las leyes que se han expedido, que son importantes y hay que decir que son avances, que hay que reconocer también. Y las redes pues son un problema que están amplificando el sesgo de género ahora. Entonces, ya para terminar, entonces vuelvo y pienso en América Latina y los ciclos electorales de este año y el siguiente, y me parece que este fenómeno que acabo de describir para entender el caso colombiano no es exclusivo de Colombia. En toda América Latina, desafortunadamente, ya ustedes lo confirmarán o rebatirán en las ponencias que van a hacer en estos días, las elecciones se desarrollarán en entornos de desconfianza, polarización y desinformación, donde la violencia, incluida la digital, no solamente la física, como la hemos analizado tanto con tanta frecuencia, se convierte en una herramienta de disputa política. Entonces, ante esto, las autoridades centrales enfrentan un doble desafío. Por un lado, proteger la integridad técnica de las elecciones, que yo creo que lo hacen en Colombia, creo que en general lo hacen bastante bien. La Registraduría Nacional es bastante efectiva y eficiente en el momento de organizar las elecciones y también de contarnos los resultados a la audiencia pública en muy poco tiempo después de que se cierren las urnas. Y el otro desafío es garantizar la integridad social y simbólica del proceso, especialmente para mujeres y grupos históricamente marginados, y esto lo podríamos analizar también para otros grupos en nuestras sociedades. Pero sin coordinación interinstitucional, sin recursos suficientes y sin regulación sobre plataformas digitales,
la integridad electoral será cada vez más frágil y las normas seguirán existiendo, pero como en Colombia, la realidad las diluirá. Por eso este trabajo busca llamar la atención sobre una paradoja. Hemos profesionalizado los sistemas electorales, pero no hemos despatriarcalizado la política. Y mientras las mujeres sigan pagando costos diferenciales por participar, la democracia latinoamericana seguirá siendo incompleta. Entonces, la última reflexión más académica con la que cierro esta intervención es que la integridad electoral ya no puede entenderse solo como cumplimiento normativo o ausencia de fraude, como la habíamos entendido en el pasado, sino que debe pensarse como la capacidad de un sistema político de garantizar igualdad todo el ciclo electoral. Y eso implica incorporar la violencia digital, fenómeno relativamente nuevo, y la desinformación también en el análisis, no como anomalías tecnológicas, sino como nuevas dimensiones del poder político. Nuestro desafío como investigadores es construir conocimiento que ilumine estas interacciones entre tecnología y género, entre violencia y representación, entre norma y práctica. Solo así podremos contribuir desde la evidencia y el rigor a fortalecer democracias más íntegras, más inclusivas y más conscientes de sus propias vulnerabilidades. Listo, muchas gracias. No, pues agradecemos a la doctora Laura Wills Sotero estas reflexiones y bueno, para el caso colombiano, ¿no? Pero curiosamente en esa perspectiva comparada ya desde hace un rato con los colegas, con la colega de acá de la Universidad de Medellín, venimos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, me parece que es un tema que hay que tener muy presentes en estos tiempos. Yo realmente, más que hacer como las reflexiones respecto a lo que plantea Laura, pues yo abro el espacio para los comentarios, las preguntas que tenga el público y pues bueno, yo estaría al pendiente de las preguntas y miremos pues el orden de participación. Adelante, por favor. Primeramente, mis felicitaciones, doctora Laura Wills. Yo creo que este estudio de casos y el testimonio que nos da con estas entrevistas, con estos grupos focales, son muy elocuentes y nos permiten partir de una realidad compleja que viven las mujeres, no de ahora, sino en el devenir histórico, y nos habla también de los retos y desafíos que tenemos por delante. Y usted finaliza con una pregunta que me parece fundamental, que debemos reflexionar: ¿cómo garantizar justamente la igualdad sustantiva? No basta con la igualdad formal establecida en textos constitucionales, en leyes secundarias o reglamentarias, si no se garantiza esa igualdad sustantiva. Y el problema, como lo plantean algunos teóricos, ¿sí?, es no solamente de racionalidad lingüística, es decir, hablar un lenguaje inclusivo, no solamente es de racionalidad lógico-formal, sino pone usted el acento en esa racionalidad pragmática. ¿De qué sirve tener textos constitucionales que nos hablen de la igualdad formal entre el hombre y la mujer en el derecho comparado, si no logramos garantizar justamente, racionalmente, pragmáticamente, el cumplimiento de esas disposiciones normativas? Yo nada más lanzaría una pregunta, y esto por la metodología y por los hallazgos que usted nos comparte, que nos diga usted cuáles son estos alcances o limitaciones que usted
tuvo en su investigación que hoy nos presenta de cara a este Congreso Internacional en el cual todos participamos. De antemano, mi agradecimiento a la SOME por la atinada iniciativa y organización del evento, y obviamente nos da pauta para reflexionar durante estos 4 días, de aquí al viernes, su conferencia magistral. Muchas felicidades. Gracias por la pregunta. Creo que no hay respuesta. Pero sí, a mí me parece, en Colombia, hoy en día, 2025, con la elección que hubo en el Congreso de la República en el 2022, es el momento en el que más mujeres hay en el Congreso de la República. Y eso se debe a las leyes que se han aprobado en los últimos años, la que mencioné tanto, que es una ley que le exige a los partidos incluir mínimo el 30% de las mujeres o del otro género cuando es mayoritario en la lista. Y en el sistema electoral colombiano los partidos tienen la posibilidad de cerrar sus listas o de plantear el voto preferente, listas abiertas. La mayoría de los partidos recientemente han tomado la decisión de irse por el voto preferente, lo cual le resta más oportunidades a las mujeres porque el voto preferente no exige un mandato de orden dentro de la lista cerrada, como sí lo exigiría cuando los partidos han decidido que haya sistema cremallera, donde hay hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre, mujer-hombre, y eso de alguna manera explica que en el 2022 se hayan elegido tantas mujeres. El 30% del Congreso colombiano, del Senado de la República, está integrado por mujeres gracias a una decisión que tomó uno de los partidos que más curules eligió, que es el Pacto Histórico, de cerrar su lista y de hacerla con un sistema de cremallera. Eso se va a prolongar en la próxima elección, no estamos tan seguros. Depende de las decisiones que los partidos tomen en el 2026, cuando haya elecciones legislativas, y decidan si abren o cierran las listas, y si el cerramiento de listas, en los casos que lo decidan hacer, alternan los géneros, el hombre y mujer en sus listas con la cremallera. Pero bueno, más allá de eso, como ya lo dije, la norma existe y eso ha favorecido que salgan más mujeres electas, así como otras normas han impulsado también que en Colombia grupos minoritarios tradicionalmente excluidos tengan poder político actualmente en el Congreso: los indígenas, los afros, las víctimas, la exguerrilla de las FARC, que tiene un partido actualmente y lleva 8 años sentados en el Congreso con un cupo reservado que le hicieron. Ha habido muchos avances normativos en ese sentido, pero sí, la pregunta importante y más de fondo creo que tiene que ver con lo sustantivo, ¿no? Y cuáles son esas posibilidades de representar los intereses de estas mujeres que son víctimas de violencia política, de violencia digital y de otras manifestaciones de la violencia en las agendas legislativas. Entonces ya ahí viene otra pregunta que es distinta, y es qué se puede hacer para que esas garantías realmente se den en una sociedad que muchos hemos definido, pues sí, como una sociedad todavía muy patriarcalizada, muy machista, en donde a pesar de que las mujeres han llegado a tener poder, y eso es importantísimo resaltarlo, y creo que la Constitución del 91 hizo muchos avances en esa dirección muy favorable, pues sigue habiendo muchas limitaciones en el accionario. Gracias, Laura. El doctor Víctor Alarcón, por favor. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero que nada felicitar a la doctora Wills por su magnífica presentación. En México tenemos una expresión de que muchos de los avances que se han logrado en materia de paridad de género ha sido a golpe de sentencias, es decir, a partir de fallos judiciales. Yo quisiera conocer su opinión acerca de qué tan factible es pensar en un contexto, ya no solamente para lo que usted muy amablemente nos ha expuesto en el caso colombiano, pensar que se tienen que incrementar las capacidades sancionatorias que tienen que tener los tribunales electorales para quizá corregir estas deficiencias, tanto en los aspectos de democracia interna como también de los resultantes que pudieran salir como consecuencia de la propia expresión del electorado mediante el voto. Pero en esa lógica también, que tan punitivistas en muchos casos se tendría que ser con los propios partidos, no solamente en cuanto a obligarlos a colocar mandatos de posición
o listas cremalleras, como dice usted, el voto preferencial, sino incluso puntualmente con pérdida de registro, con multas mucho más fuertes para disuadir, incluso de manera más acelerada, algo que quizá muchos en otros ámbitos dirán, esto es una hipótesis más culturalista, o tiene que ser más producto de la evolución educativa, es decir, hasta qué punto la combinación o no de este tipo de estrategias tendría que estar presente sobre la mesa para asumir, poder generar cambios más acelerados en las conductas y los patrones generales que estamos observando y que impiden impiden una plena inclusión de las mujeres en los espacios públicos. Gracias por su respuesta de manera anticipada. Bueno, pues yo creo que no existen los incentivos adecuados para que los partidos políticos, o sea, los partidos tienen sus propios reglamentos internos que de alguna manera u otra les exigen hacer ciertas cosas normativas, como ya lo dije antes. Sin embargo, como lo dije en la exposición también, en lo que nosotros vimos en las entrevistas que hicimos a las autoridades electorales y a las organizaciones de la sociedad civil, es que no están dados los incentivos para que se cumpla con esos estatutos internos que tienen los partidos políticos, en algunos casos medidas sancionatorias, pues que no es lo deseable, pero pues en algunos casos habría que ponerlas para que cumplan con la ley. Pero lo que vimos nosotros, por ejemplo, en el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, que es la institución que debería estar aplicando las sanciones a los partidos cuando no cumplen con los mandatos, es que es una institución que está muy politizada. Entonces, al estar politizada y estar integrada por personas que hacen parte de los partidos que a la vez tendrían que estar sancionando, pues no hay incentivos para la sanción. Entonces creo que desde ahí se parte de un problema que es importante resolverlo. Acá en Colombia se ha planteado muchas veces el rediseño de la estructura institucional que está en torno al tema de las elecciones, con la posibilidad de que el CNE desaparezca o se reestructure y que las funciones que este organismo cumple actualmente pasen a ser cumplidas por la registraduría, bueno, otras autoridades que dejen de estar politizadas, o por lo menos que se reestructure la forma en la cual se eligen a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para despolitizar la organización y que se cumplan los estatutos y las reglas internas que los partidos definen. Entonces, eso respondería. Creo que no están dados los incentivos para que se cumpla la ley, ¿no? O para que se cumpla la ley para aplicar sanciones, o simplemente para que se cumpla la ley sin tener que aplicar sanciones. Entonces me parece que ahí es donde se puede pensar en un rediseño quizás institucional, o mínimamente en una forma diferente a la elección de los magistrados que hacen parte de este organismo. Ahí había una pregunta. Doctora Laura, buenas tardes. Hay un esquema de pronto de colaboración común en América Latina en relación a las formas como se manifiestan los mecanismos populares de elección. Ya nosotros tenemos en América Latina una democracia donde ya las exigencias en cuanto a las formas de participación ciudadana deben de replantearse. Si bien la participación de género ha aumentado, ha sido considerablemente incrementada, las calidades en que se hacen los controles electorales de intervención y de decisión todavía tienen falencias, ¿cierto? Digamos, ya tenemos un contenido digital de seguridad cibernética donde las formas de participación pues deben de replantearse. Si bien se han ampliado las rutas de cooperación, de colaboración, de profundización y de control, todavía son deficientes. No hay una participación, digamos, a largo plazo en la calidad de toma de decisiones. De hecho, nosotros cuando elegimos un presidente cada 4 años, sencillamente pues estamos muy determinados a lo que diga un Consejo Nacional Electoral definido en una Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero aún se mantienen los parámetros de la violencia de género. Hace poco hubo un caso muy caricaturesco en las elecciones del alcalde de Santa Marta, donde las influencias de los parámetros extranjerizantes
de elección popular norteamericanos, europeos, muy característicos en ciertos puertos de Colombia, permitieron dar un lapso de 2 meses para tomar una decisión, como fue la designación del actual alcalde, el doctor Carlos Pinedo Cuecho, que quedaron 2 meses en puntos suspensivos. Entonces, no sé, doctora, qué parámetros, qué mecanismos conoce usted, además de la seguridad cibernética, para tener en cuenta un mejor control más objetivo, donde se aplique mejor el derecho internacional humanitario. Pues no tengo la respuesta. Y creo que, digamos, también nuevamente en el trabajo de campo en el que hicimos preguntas relacionadas con eso, la seguridad cibernética, tampoco hay una respuesta muy clara, ¿no? Como que no es tan claro por parte de las autoridades cómo enfrentarse a este gran monstruo que es pues, las redes, la seguridad cibernética, incluso el voto electrónico, que es una de las propuestas que se han hecho muchas veces en un país como Colombia. No es tan claro para las autoridades electorales que sea la solución, porque vienen otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de problemas de falta de acceso en muchas partes del territorio nacional para poderlo hacer de esa manera la votación, o falta de controles, la posibilidad de comisión de fraude electoral masivo o de otros tipos de fraude que se empiezan a cometer, en fin. Eso en cuanto a una posibilidad que se ha planteado, que es la modernización de los votos, como muchos lo definen, el voto electrónico, pero también estoy enredando temas porque eso es distinto a los ataques cibernéticos, en donde todavía no se sabe muy bien cómo enfrentarse a ese problema. Ha habido iniciativas legislativas que se han radicado en el Congreso de la República, pero no hay leyes que se hayan sancionado con una claridad muy precisa, porque es un problema que todavía no se logra como conocer a profundidad por parte de quienes están legislando en torno a eso, o de las autoridades que tendrían que implementarlo. Entonces creo que ahí hay un vacío todavía del cual todavía no hemos podido descifrar muy bien cómo es el fenómeno y cómo es el problema a resolver. Por acá, Dani. Hola, doctora Muchut. Me gustó mucho tu presentación y sobre todo como entender un poco este tema en términos de Colombia. Me pareció bastante enriquecedor. Y mientras te escuchaba yo estaba pensando que tal parece que conforme más avanza el desarrollo tecnológico, pues más avanzan así también las dinámicas y las estrategias para ejercer violencia mediática y ahora violencia digital contra las mujeres. Más aún cuando la red te permite, bajo el anonimato, ejercer o intensificar más la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por eso te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes sobre el uso de la inteligencia artificial para la creación de deepfakes que potencializan la baja integridad de las mujeres en el marco electoral? O sea, cómo se vulnera la integridad. Y segundo, si en tu estudio has mapeado a mujeres candidatas que no necesariamente hayan ganado, y qué tanto permeó la violencia digital en el no triunfo de las candidatas. Y bueno, ya apelando a ser bastante, a apropiarme del micrófono, preguntarte también en el tema, no conozco yo el porcentaje de penetración de internet acá en Colombia, pero si en tus hallazgos encuentras que el factor de la variable urbano-rural tiene alguna implicación en cuanto a la violencia contra las mujeres, bueno, de la violencia digital. Muchas gracias. A ver, voy a responderte en desorden. Primero que todo, la muestra de personas que entrevistamos, de mujeres con las que pudimos conversar en los grupos focales y en las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer, fue con mujeres elegidas, ¿sí? No incluimos allí mujeres que hubieran sido candidatas, que hubieran perdido, lo cual es importante hacer. Eso es como un siguiente paso en la agenda de investigación que tenemos pensado, y es entrevistar a mujeres que fueron candidatas pero que no lograron ganar, y tratar de entender qué fue lo que pasó ahí, ¿sí? Que pueden ser, pues, no sé, en Colombia se presentan en las elecciones legislativas del año que viene, donde elegimos un congreso de 360 curules, se presentan por lo menos 10.000 candidaturas, de hombres y de mujeres, y pues la mayoría no gana.
pero entonces sí va a ser importante analizar qué es lo que pasa en el caso de mujeres candidatas que no ganan, qué es lo que explica eso. Y parte de lo que puede estar acá sugerido a partir de la investigación que hicimos puede tener que ver con la disuasión que sienten cuando empiezan a sentir violencia desde el primer momento, ¿sí? Entonces, ese es un tema para abordar en la agenda de investigación, como lo es también, y lo que también descubrimos en las entrevistas, pero no lo analizamos sistemáticamente, es las diferencias entre mujeres del campo y de la ciudad. Ahí también hay unas diferencias que son súper importantes de tener en cuenta, y lo que recogimos en las entrevistas es que las mujeres rurales están más expuestas a otro tipo de violencia, de pronto no necesariamente la digital, porque el alcance de la web no es tan intenso en las regiones más apartadas del país, pero sí son víctimas de otro tipo de violencia. Entonces ahí yo creo que también hay un reto por definir cuáles son los repertorios de acciones violentas en contra de las mujeres. No solamente es la violencia digital, también hay violencia física en los territorios, y en Colombia, en un país que ha sufrido tanto de la violencia, en donde hubo unas elecciones en el 2022 en las que las víctimas de la violencia pudieron participar y ganaron 16 escaños, solamente 3 mujeres ganaron escaños de esos 16 curules. Una de los anuncios que nos hicieron en estos grupos focales es que de alguna manera no ganaron escaños a pesar de haber participado en duplas y habiendo ganado siempre los hombres, tiene que ver con la violencia que sufrieron en el territorio, ¿sí? Entonces, eso es otro punto importante de la agenda de investigación, como contrastar mujeres rurales con mujeres urbanas, y dentro de la ruralidad, pues hay que ver qué tipo de rural, ¿no? Como que la mujer rural es muy distinta también, dependiendo del territorio en el que esté, dependiendo de si el conflicto ha penetrado o no el territorio a lo largo del tiempo. Entonces ahí también toca caracterizar un poquito, creo yo, qué tipo de mujer rural es a la que queremos entrevistar, y lo mismo las urbanas. Sobre el tema de la inteligencia artificial que estás preguntando, ese es otro tema súper complejo que todavía no terminamos de entender. Ha habido también muchos intentos de regular la inteligencia artificial a través de proyectos de ley que se han radicado en el Congreso, y ninguno ha sido exitoso hasta el momento que yo sepa, ¿sí? Y yo creo que es un poco porque no sabemos muy bien. De pronto la inteligencia artificial podría ser usada como para contrarrestar la violencia, ¿no? Como que tocaría empezar a ver qué posibilidades ofrece la inteligencia artificial para mitigar un poco todos esos ataques de violencia que sufren las mujeres, bien sea que deje de ser anónimo, de lo que no sé muy bien cómo. O sea, es una cosa que es incomprensible todavía para muchos de nosotros, porque es un tema muy novedoso. Pero una pregunta que nos hicieron en el congreso de la semana pasada en los Andes sobre este mismo tema era si habíamos investigado también sobre mecanismos, o sea, a pesar de toda esta violencia, nos preguntaban cuáles han sido los mecanismos que han protegido a las mujeres, empezando por temas digitales, ¿no? Como que tendría que haber también formas de contrarrestar esta violencia, y por qué no lo digital pensarlo para ello. Entonces, creo que eso es todo un tema de investigación también que hay que tener en cuenta en este momento. Gracias, Laura. Adelante, sí, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Primeramente felicitar a la doctora Laura por la disertación realizada, por compartir sus hallazgos, y también felicito a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales por crear estos espacios de reflexión. Mi inquietud es la siguiente. Reflexionaba sobre cuál ha sido el compromiso, ¿no?, para fortalecer a las mujeres que han llegado a estos espacios de representación, más allá de encontrar resistencias dentro del partido político, en la legislación. Me trasladaba al caso mexicano, ¿no?, y pensaba, ¿qué hay de los colectivos, ¿no?, de las asociaciones civiles? Porque en el caso mexicano me atrevo a decir que han sido aliados para poder posicionar e incidir en la agenda pública. Entonces, ¿cuál es el escenario, ¿no?, en el caso colombiano? Ya identificando pues que la normativa no es suficiente, que se tienen que realizar ajustes, y si es necesario, ¿no?,
ya pasamos por esto en el caso mexicano, ¿no? La cuota, estamos en la paridad, ¿no? Y decir que ya es un logro que lleguen las mujeres a esos espacios de representación, pero ¿cuál es el compromiso para incidir en la agenda pública, ¿no? Que es el siguiente paso. Y mi pregunta, inquietud versa, repito, en conocer el papel de los colectivos y si pueden buscar apoyo a instancias, organismos internacionales, más allá de lo que pueda incidir, ¿no? El colectivo en el ámbito nacional. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante, es algo muy importante de tener en cuenta. No lo tuvimos en cuenta ahorita en esta investigación preliminar, pero salió en las entrevistas, como que dado que las mujeres sienten que las instituciones no las protegen, las organizaciones de la sociedad civil sí son como una garantía para, o por lo menos para aglutinarse en torno a ellas y buscar protección. Entonces creo que es muy importante observar eso, mirar eso. Nos contaba la directora de la misión de observación electoral cuando la entrevistamos a ella para esta investigación que las organizaciones de la sociedad civil en los territorios son muy fuertes en Colombia y los liderazgos sociales son muy fuertes también, de mujeres y de hombres, pero también han sido víctimas de la violencia muy dramática porque los han matado a muchísimos líderes y lideresas en el territorio. Entonces también hay mucho miedo en ese sentido. No obstante, siguen activos, siguen vigentes, siguen movilizando a las personas que están en su entorno. La cooperación internacional ha sido muy importante para consolidar estas organizaciones y lo que es difícil ahorita con el retiro de gran parte de la cooperación internacional por parte de Estados Unidos es que esas organizaciones también están en riesgo de desaparecer, nos lo decían en esa entrevista que hicimos con la MOE. Entonces toca pensar en nuevas fuentes alternativas de financiación que les permitan tener un impulso, pero además sobrevivir con el tiempo, ¿no? Que se acaben, que sean flor de un día y logren expresarse durante un periodo muy corto de tiempo y después desaparezcan, porque eso pues evita que las causas por las que están luchando las mujeres se arraiguen y salgan adelante. Entonces hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, qué pasa con estas mujeres. De hecho, ya anecdóticamente, una de las cosas que los grupos focales, uno en particular que logramos hacer en el Congreso de la República fue gracias a una comisión extraconstitucional que existe en el Congreso, que es la Comisión de la Mujer, que aglutina a todas las mujeres, no es una comisión constitucional, es una comisión legal, aglutina a las mujeres de diferentes partidos, de diferentes territorios, tanto de la Cámara Baja como del Senado, y las pone a conversar sobre los temas que las atraviesan, y esto para nosotros fue exitoso el grupo focal que hicimos ayer en el Congreso gracias a eso, ¿no? Porque se sienten parte de algo que las pone a conversar entre ellas, las aglutina, les permite desarrollar lazos de solidaridad, etcétera, y creo que eso ocurre en los territorios también a través de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es un punto importante para analizar. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues agradecemos a la doctora Laura Wills Otero su participación, apreciamos infinitamente que nos hayas compartido parte de tu investigación y bueno, pues damos el cierre. A continuación invitamos a la doctora Marta Mateos González, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a realizar la entrega del reconocimiento a la doctora Laura Wills Otero en agradecimiento por su valiosa participación en esta conferencia inaugural del 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales. Laura, pues a nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales te entrego la constancia por tu ponencia. Agradecemos, apreciamos mucho tu participación y yo espero que esta sea el inicio de colaboración en lo sucesivo, Laura, y pues bueno, los agradecemos. Gracias a ti, Marta, por la invitación y pues muy complacida de estar acá y si ojalá esto vaya más allá de una conferencia. Con ello concluimos la conferencia inaugural del 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales. Agradecemos su presencia,
y les invitamos a continuar participando en las actividades académicas que se llevarán a cabo en los próximos días. Les recordamos que mañana, miércoles 15 de octubre a las 17 horas, se realizará en el Auditorio 2, bloque 11, aquí al ladito, la mesa de análisis especializado de integrantes de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de IFIT, con la participación de destacadas y destacados ponentes mexicanos, mexicanas y colombianos y colombianas. Asimismo, a las 19 horas les invitamos cordialmente del día de mañana al brindis y evento cultural que tendrá lugar en la Casa Club del Egresado, la cual está a contraesquina de la puerta número 1. Por su atención, presencia, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias.